Dios quiere tener su jardín. Ahí vemos en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 2.8, que dice: y el Señor plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Podemos decir que este suceso es muy importante por varios motivos. El huerto del Edén, Edén significa deleite, delicia, es lo que Dios diseñó y plantó después de crear todas las cosas. Se ve que Dios habrá dicho, bueno, hay falta de una cosa importante, un huerto, y ahí puso a Adán. El Edén es el lugar en donde se comienza a desarrollar el plan de Dios. Dios comienza desde un huerto, Allí el hombre tiene su primer encuentro con Dios, ahí realiza su primera tarea como labrador, y es allí donde apareció el pecado, también apareció la maldición. El creador trabaja siempre con principios. Dios es un Dios de orden, y Dios está empecinado, digamos así, a querer recuperar su huerto del Edén. Se deduce por Génesis 1, 27 y 28 que la primera orden de Dios que da al hombre es de multiplicarse y llenar la tierra. El Edén, en ese momento, antes del pecado, era algo así como un lugar santísimo, donde Dios podía expresarse con total plenitud porque no había pecado. Entonces, Dios quiere restaurar esa relación con el hombre. Por eso Jesús, cuando habla en el Padre Nuestro, enseña que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo, está tratando de esa oración de unir nuevamente la tierra con el cielo con la tierra, como era en el Edén antes de la aparición del pecado. Entonces, Dios siempre, dijimos, trabaja con principios. Allí vemos a Adán. Adán es la cabeza de toda la humanidad, y cuando Adán peca, todos nosotros, sus descendientes, estamos inmersos en el pecado, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y se le contrasta a Adán con Jesús, que Jesús es la cabeza de la iglesia y es cabeza de toda una raza, pero de gente santa. Entonces, cuando aparece el pecado en el Edén, Dios no cambia de propósito. Dios quiere insistir, y Dios siempre se sale con la suya, quiere insistir en volver a retomar su control a partir de un huerto. Y es interesante que las dos decisiones más importantes para la humanidad se tomaron en un huerto. La mala, primero, fue la decisión del hombre en el Edén, que quiso rebelarse contra Dios, quiso autogobernarse y expulsar a Dios de su propia existencia. Y la segunda decisión en un jardín fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús, contrariamente a lo de Adán, dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, podríamos decir que con Jesús, cuando uno se entrega a Jesús, comienza a existir un Edén en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestro lugar, digamos, santísimo, nuestro espíritu, como dice en Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Dios empieza a tener su presencia. El jardín del Edén era el centro así de operaciones, era el centro de donde Dios se manifestaba y operaba. Y vemos que Dios siempre usa los mismos principios, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos en la Gran Comisión que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, le está diciendo: extiendan el Edén, así como Dios quería que lo que había en el Edén se extendiera en toda la tierra. No puede ser. Bueno, ahora viene Jesús y nos manda también, como en el Edén Dios le dijo a la gente que se llenara la tierra. Ahora Jesús quiere, con el mismo principio, que llenemos la tierra de su palabra, para que todos los hombres sean salvos, aunque realmente, lamentablemente, no todos los hombres quieren ser salvos. Y en Apocalipsis, al final, en Apocalipsis 22, 1 al 2, cuando ya Dios establece su trono nuevamente con los hombres, establece su jardín. El jardín perdido en el Génesis es el jardín recuperado en Apocalipsis. Y Apocalipsis 22, 1, 2 dice que va a haber un río, el árbol de la vida, como había en el primer Edén, y no habrá más maldición. Dijimos
que la maldición comenzó en el Edén, pero ahora en este nuevo Edén que Dios hizo, Dios quiere que no haya más maldición, no habrá más llanto, más dolor, más tristeza. Entonces, Dios quiere nuevamente tener su jardín, su centro de operaciones, su lugar santísimo. Y para reflexionar y terminar, cada uno de nosotros vamos a estar en alguna oportunidad en el jardín de las decisiones. O podemos decidir, como en el Edén terrenal, que fue realmente la desobediencia, o en el Edén del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, que fue de la obediencia. Cada uno decide, pero recordemos, cada uno puede tener el Edén en su corazón si se entrega a Cristo y permite que Dios opere desde allí. Bien, espero que este video les haya interesado.